El pecado contamina, es el título para el día de hoy. Y aquí en Levítico 15, el pecado que mora en nuestra carne es el que nos contamina a nosotros y nos contamina todo nuestro ser. De hecho, este capítulo 15 es el penúltimo capítulo que habla sobre la contaminación del hombre. Ya hemos venido viendo en el capítulo 11, vimos los diferentes tipos de animales que contaminaban y lo que eso significaba. ¿Sí recuerdan? Luego en el capítulo 12 vimos la contaminación del parto, que es parecido a lo que vamos a ver ahora en el capítulo 15. Luego en el 13 y en el 14 vimos la contaminación de la lepra. ¿Qué significaba? La lepra en el cuerpo, en el vestido y la casa. Y ahora no. En el siguiente capítulo 16 va a hablar del día de la expiación para limpiar toda aquella contaminación de lo que hemos venido hablando. Entendiendo que todo esto son unos cuadros de lo que somos nosotros o es el ser humano en general. Todos esos capítulos del 11 al 16, 6 capítulos, nos están enseñando y nos dan una clara enseñanza sobre lo que es la contaminación del pecado y cómo es que Dios quiere que nosotros andemos separados del pecado para vivir en santidad, porque es la única manera de estar en comunión con Dios. Alguien que vive en pecado no podrá decir que está en comunión con Dios. Para poder estar en comunión con Dios hay que estar en santidad, hay que vivir en santidad. Entendiéndose que santidad no es perfectos, sin pecado. Eso lo hemos explicado ya reiteradas veces. Así que este capítulo 15 trata de los procesos o la contaminación por los procesos reproductivos, los flujos y las emisiones que también contaminan. Y vamos a ver otro cuadro del pecado que por naturaleza mora dentro de nuestra carne, pero antes de hacer esto es importante que entendamos siempre es el contexto histórico, o sea, que observemos lo que la Biblia nos dice. Y después de entender este contexto histórico, podremos estudiar ese cuadro que aquí se representa y qué significa para nosotros. Como en algunas oportunidades les he dicho, a veces casi no hay predicaciones sobre el Levítico, porque piensan que no hay nada que decir. Pero hay un tremendo tesoro y lo hemos venido descubriendo en todos estos días martes que estamos estudiando este libro. Así que el contexto histórico habla de la inmundicia, de los flujos, las emisiones. Y la estructura de este capítulo 15 básicamente se divide en dos partes principales. Del versículo 1 hasta el 18 habla sobre el hombre y del 19 hasta el 30 va a hablar sobre la mujer. Están bien marcadas estas divisiones. Y la parte que trata del hombre, es decir, del 1 al 18 también se divide en dos. Y la parte que trata acerca del flujo ahí en las mujeres también se divide en dos. Y nosotros vamos a ir viendo qué significa cada uno de estas cosas que acá nos menciona. La diferencia entre la primera parte que trata del hombre y la segunda parte que trata de la mujer es que cuando trata de la mujer lo hace en sentido inverso, pero igual trata sobre el mismo asunto y vamos a ver cómo Dios asemeja uno con otro, lo del hombre con la mujer, porque todos tenemos esa naturaleza caída, ¿o no es cierto? Todos tenemos esa tendencia al pecado, aunque hemos sido regenerados. Sin embargo, todavía la tendencia al pecado, ahí está. Y vamos a ver qué se tiene que hacer. Y el versículo 31 al 33, por último, lo que muestra es la conclusión. Muestra cuál es el propósito de esta ley y además hace un pequeño resumen. Entonces, este capítulo nos muestra un paralelo entre el hombre y la mujer, en primer lugar. Y vamos a ver que hay un flujo anormal, es decir, de largo plazo, es decir, una enfermedad. Y esa enfermedad requiere un trato muy específico que incluye incluso un sacrificio humano, una ofrenda por el pecado y una ofrenda de holocausto. ¿Por qué? Porque eso es considerado pecado. Hablo del flujo anormal, pero también la segunda parte habla de la menstruación de la mujer, al igual que la emisión del hombre. Ahora,
es normal y no requiere ningún sacrificio, solamente que se lave de agua, dice. Y vamos a ver por qué dice todas estas cosas, qué tiene que ver con nosotros, es aplicable, no es aplicable, cuál es el cuadro para nosotros, cuál es el simbolismo para nosotros. Así que vamos a empezar. Vamos a ir desde el versículo 1 y vamos a ver el flujo anormal que requiere un sacrificio. ¿Estamos en el versículo 1? Muy bien. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Cuando tuviere flujo, ese es flujo continuo de semen, será inmundo. ¿Por qué? Porque esto es algo anormal. No es lo normal que suceda en un hombre, ¿o sí? Que haya un flujo continuo de semen. Eso es anormal. Entonces, aquí da la idea, algo que dura mucho tiempo, es que es persistente ese estado. Y versículo 3, sigamos. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló o causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Fíjese, el hombre va a ser inmundo. Y esto, tal vez en esos tiempos no tenía un nombre como ahora tienen todas las enfermedades, pero podría parecerse o tiene cierta similitud con lo que el día de hoy se llama la gonorrea, que es una enfermedad venérea, sabemos eso, pero es bastante conocida y que puede resultar en un flujo persistente que destila constantemente el hombre y a veces no destila, pero gotea permanentemente, y otras veces como que se bloquea también. O sea, tiene diferentes formas como se manifiesta, pero es una enfermedad venérea. Ahora, fíjese lo contagiosa que es esta condición de la que está hablando en estos momentos. Sigamos, por lo tanto, versículo 4. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda. Fíjense, miren la gravedad. Toda cama donde se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Si alguien ajeno viniera y tocara ahí la cama, se volvió inmundo. Es así de drástico lo consideraba la ley. Es decir, si se acuesta en una cama, apenas se acuesta en una cama, la cama quedaba inmunda. Fíjense ustedes. Pero luego, si alguien toca esa cama inmunda, esa persona al tocar esa cama inmunda, ¿qué pasó? Queda inmunda y tendrá que lavarse con agua, es lo que dice. En ese sentido, el flujo de semen anormal es más contagioso aún que la lepra. ¿Por qué? Porque el hombre que tiene este flujo de semen anormal no lo sacan de la ciudad, todavía sigue viviendo en su casa. Por eso se acuesta en su cama. Por lo tanto es mucho más contagioso, es decir, puede inundar a muchas más personas. En cambio la lepra, recuerdan, lo sacaban fuera de las ciudades. Incluso él tenía que decir inmundo, inmundo, para que nadie se le acerque. Entonces eso lógicamente que creaba una barrera para que pueda haber contagio, pero acá es diferente. Ahora, vemos la misma ley para una silla en el versículo 6, el contacto físico 7 y 8, para una montura y aún vasijas para cocinar. Todo eso quedaba inmundo. Es decir, cuando Dios trata como inmundo a algo, está hablando de algo que es severo de parte de Dios. Algo que hay que tener bastante cuidado. Un hombre que padecía de este tipo de flujo podía vivir en su casa, no tenía que separarse del pueblo, fuera del campamento, pero todo lo que tocaba quedaba inmundo. Todo. Sí, vayamos al versículo 13. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Fíjense, se acabó la enfermedad, ya no hay más flujo, tiene que esperar 7 días
No es que de inmediato, no, 7 días. Y luego de contar 7 días desde su purificación, va a lavar sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes. No es agua estancada, aguas corrientes, aguas vivas, aguas que van fluyendo. Y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Es decir, que cuando se sanaba de su enfermedad, el hombre tenía que esperar 7 días, lavarse con agua corriente y en el 8º día ofrecer 2 sacrificios de sangre para su purificación. Eso era lo que Dios había establecido. Es decir, no era cosa que pasaba por alto. Dios había establecido y saben que Él siempre tiene la razón. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Es probable que muchos de estos ritos nosotros no lo comprendamos a la perfección, porque no estamos viviendo en ese entorno cultural. Sin embargo, todo esto vamos a darnos cuenta que hay una enseñanza maravillosa para nuestras vidas el día de hoy. Luego vamos a ver versículos 16 al 18 sobre las emisiones normales, las cuales no requieren ningún sacrificio. Ahora, ahí podemos ver algo de la justicia de Dios, porque ¿quién hizo al hombre de como es? Yo pregunto. Pues Dios. Y sería injusto si por una emisión normal Él quiere que el hombre sacrifique algo. Sería injusto, ¿sí o no? Pero como es un Dios justo, por eso cuando es una emisión normal no requiere ningún sacrificio. Vamos a ver, versículo 16. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Es decir, la emisión de semen en la relación conyugal, en la relación matrimonial o en otras ocasiones donde hay emisión de semen, sabemos que los hombres hay esa característica de durante la noche poder hacer este tipo de eyaculaciones en la cual de alguna manera es como Dios los formó a todos los hombres. Entonces es prácticamente normal. Cuando eso ocurre es algo normal de la naturaleza. ¿Sí me comprenden eso? Ok. Entonces, en estas, bien sea cuando es casado, está en el matrimonio y tiene esta emisión de semen, o bien sea de la manera como les estoy mencionando, esto dice causa la inmundicia también, pero esta vez no se considera contagiosa. Más bien se ve como algo normal y Dios da provisión para la limpieza. ¿Cuál es? El hombre no tiene que ir fuera del campamento, tampoco tiene que ofrecer un sacrificio. Dice, el hombre puede quedarse en la casa, puede quedarse dentro del pueblo y lo único que tiene que hacer es lavarse con agua. Se considera inmundo hasta la noche, entonces no puede participar en ningún rito, desde luego. O sea, no podía participar, pero nada más que eso. Eso era todo. No tiene que presentar holocausto. ¿Por qué? Porque es algo normal dentro del hombre. Y Dios es justo. ¿Cuántos entienden que Dios es justo? Estamos entendiendo eso. La emisión de semen, tanto en la relación conyugal entonces como en otras ocasiones, es algo normal. Lo anormal es el flujo persistente, como había mencionado cuando empezábamos a leer este capítulo. Por esto es que cuando es persistente esa emisión es donde sí se requiere sacrificio, porque eso se trata de una enfermedad. Todo esto tiene algo que decirnos. Todavía no llegamos a ese punto. Todavía estamos desarrollando esto, viendo toda la parte histórica, por qué sucedía, para luego nosotros llegar a entender qué es lo que significa y cuál es el mensaje principal hacia nosotros.
Pero ahora vamos a ver sobre el caso de la mujer. Recuerden, del 1 hasta el 18 es sobre el hombre. Del 19 al 30 habla sobre la mujer. Y vamos a ver las mismas dos situaciones, pero al revés. Del versículo 19 al 24, el flujo normal no requiere ningún sacrificio. Como vimos, los flujos de la mujer se tratan en el orden opuesto que el hombre, así que vemos el flujo normal de su menstruación primero. A ver, vamos a ver. Versículo 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Durante los días de su menstruación, y esto es normal para las mujeres, Dios los hizo así. ¿O no, hermanas? ¿Amén o no amén? Pues sí, no sé por qué. Ay, pues si acá todos están grandes y todos saben de qué se trata. Y alguien dirá, miren el pastor hablando de esas cosas aquí en el estudio. Pues es lo que dice la Biblia, es lo que a continuación nos toca. Entonces, durante su menstruación será inmundo, igual que el hombre que tuvo una emisión. O sea que Dios ve la emisión del semen en cualquier contexto, o en la relación conyugal o en otro contexto, igual que la menstruación de la mujer, porque ambos hacen inmundo al hombre y a la mujer, pero sin sacrificio. Solamente se lavan con agua hasta la noche y ya está. Esto es parte de la justicia de Dios, quiero que lo veamos así. Cuando entremos un poquito más al detalle vamos a ver esto. En la menstruación hay un trato pues del cuerpo. Dios lo creó de esa manera, botando esa simiente para rotar, si se quiere, el inventario hasta ponerse lista para poder concebir. Imagínense, si no, todo lo que está dentro no lo bota, eso sería algo desastroso, ¿no? Entonces, Dios en su gran sabiduría creó a la mujer con esa capacidad. Entonces, observe que no es el acto que contamina a uno, sino la simiente. O sea, Dios no condena ni a la mujer por la menstruación, ni al hombre por la emisión del semen, no, pero sí reconoce que hay algo malo en la simiente, tanto del hombre como de la mujer. Si el marido tiene relaciones con su esposa y empieza el flujo de ella, él será inmundo por 7 días, fíjese. Vamos a ver, 24. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuera sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Se lo quiero leer, menstruo, como que es una palabra casi no usada por nosotros, pero se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, y si un hombre se acuesta con ella y su impureza menstrual lo mancha, quedará inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que él se acueste quedará inmundo. Es importante observar que esta es una ocasión accidental, de sorpresa. No sabía. ¿Sí? ¿Está claro, no? Esto porque luego en Levítico 18 y 20, que no vamos a ir todavía, pero ahí le voy adelantando, Dios prohíbe la relación conyugal durante la semana de menstruación de la mujer, y prescribe incluso un castigo duro para hacerlo. Fíjese, se lo voy a leer yo brevemente, capítulo 18, versículo 19 de Levítico. Dice, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. ¿Más claro que eso? Ahí está. Sigamos otro mismo. El 20, 18 dice, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. O sea que está, la ley ahí está dura. Así que, pero eso lo vamos a ver luego,
con mayor detenimiento. El flujo anormal sabemos que requiere un sacrificio. 25 al 30, de eso es lo que trata, del flujo anormal, pero en este caso de la mujer. Ya vimos del hombre, ahora de la mujer. Porque al igual como con el hombre, el flujo anormal, que cuando tenía flujo anormal de semen, la mujer con un flujo anormal, es decir, con un flujo persistente de sangre, queda inmunda. Y este es el caso de la mujer que tocó a Jesús. ¿Recuerdan ustedes ese caso? ¿No recuerdan? Se lo voy a leer si no recuerdan. Lucas 8, ya se recordaron. Bueno, Lucas 8, 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Cuántos años? Ok. Recuerda ese número, porque lo vamos a ver por qué. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Esta era una mujer que padecía de flujo de sangre. Ese flujo permanente, persistente, constante. Ahora, al igual que con el hombre, todo lo que ella toca queda inmundo y tiene que ser lavado. Ahora, ¿qué pasa cuando ella se sana? Es lo que vamos a ver, versículo 28. Cuando ella quede limpia de su flujo, contará 7 días, después quedará limpia. Al octavo día ella tomará consigo 2 tórtolas o 2 pichones y los traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá uno de ellos como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así hará expiación el sacerdote por ella delante del Señor a causa de su flujo impuro. Es decir, que cuando ella se sana, tiene que ofrecer 2 sacrificios de sangre para poder purificarse. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta ley? Porque imagínense, estamos viendo todo esto y alguien se preguntará, ¿y esto qué? ¿Qué tiene que ver? Pero entendemos que Dios es sabio. Bueno, entonces Dios no nos dejó simplemente, no dejó esa ley, sino que avanza un poquito más y va al versículo 31, donde dice el por qué. Así mantendréis a los hijos de Israel separados de sus impurezas, para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Es decir, los que estaban inmundos no podían participar en el culto, en el tabernáculo. No podían acercarse a Dios, dicho de otra manera. El que lo hizo quedó como Nadab y Abiú. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedaron, mejor dicho? Pues muertos. Todos aquellos que inmundamente quisieron participar del servicio a Dios quedaron muertos. ¿Por qué? Porque Dios no le agradan los ofrecidos. Dios se sirve de gente llamada para poder desarrollar el servicio que quiere hacer. No, es que yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero al otro. ¿Y Dios ya te dijo eso? No es que tanto uno quiera, es que tanto Dios nos ha llamado para lograr el propósito que Él tiene. Porque no somos nosotros quien va a lograr su propósito, sino que es Dios quien va a lograr su propósito en nuestras vidas. Y eso es muy diferente. En varias oportunidades algunos han venido a ofrecerse, tocar. Mira, hermano, he visto que le falta personas para el grupo de alabanza. Yo le ayudo. Con buenas intenciones, desde luego, algunos. Otros no tan buenas, porque uno ya sabe. Yo le ayudo, pues le digo, ¿yo qué? Yo necesito ayuda. Porque, en primer lugar, la congregación no es mía. La congregación es de Dios. Y Él traerá las personas que Él quiere que estén en este lugar. Dios te dijo que vengas. Como que se sacan de onda. Pues claro, si Dios te dice, ¿no? Entonces, y si le dice a alguien, tiene que haberme dicho a mí también. ¿O no es cierto? Pues claro. Entonces, sí, me dice, pero le ayudo. No, pues no puedo, le digo. Porque yo no soy el que manda. A mí me manda otro, que es mucho más grande, más excelso, más santo. ¿Ah? Claro. Y ese es nuestro Señor. El Rey de Reyes. El Señor de señores.
Así que nosotros, hermanos, aquí lo que Dios en su gran misericordia está mostrando toda esta ley a fin de que los que estaban inmundos no participaran del servicio a Dios. ¿Por qué? Porque podían quedar muertos. Mire la advertencia de Dios. Qué tremendo. Entonces Dios da esta ley para enseñarles a los israelitas cuando están inmundos y cuando no estaban, porque antes de eso ellos no sabían. Entonces Dios les abre los ojos, les comienza a aclarar todo esto. No entendían, pero Dios comienza a enseñarles paso a paso, paso a paso. ¿Y saben con qué finalidad? Para evitar que su castigo caiga sobre el que transgrede, consciente o inconscientemente. Si transgredió contra Dios, ya fue. Por eso Dios en esa misericordia tan grande, ¿cuántos saben que Dios es misericordioso? Da esta ley para que ellos entendieran que inmundos no pueden participar de las obras del Señor. No sé si van captando ya el mensaje para nosotros. Está claro, ¿verdad? Ahora ya vamos aclarándose más del panorama. Ahora, versículos 32 y 33, quiero terminar esta parte, donde es el resumen prácticamente. Dice: esto es la ley para el que tiene flujo y para el hombre que tiene una emisión de semen contaminándose por él, y para la mujer que está enferma por causa de su impureza menstrual, para el que tenga un flujo, sea hombre o mujer, y para el hombre que se acueste con una mujer inmunda. El resumen: el flujo de la menstruación es igual a la emisión de semen del hombre. Y el flujo anormal persistente se considera también un problema mucho más grave en los dos casos, en el hombre y en la mujer. Inmundos, nadie puede participar del servicio a Dios. Nadie que es inmundo puede acercarse ante Dios porque no es agradable. Dios de plano detesta que alguien inmundo quiera servirle a Él. Por eso nosotros tenemos que saber cómo nos vamos a presentar ante Él. ¿Cuándo es que nos tenemos que presentar? Porque cada uno, mejor que nadie, se conoce a sí mismo y sabe cómo está su relación con Dios. Sabe cómo está su comunión con Dios. Sabe cuando hemos hecho algo que a Dios no le agradó. ¿O no es cierto? ¿Sabemos o no sabemos? Una cosa es que nos sacamos los oxisos. Y otra cosa es que no sepamos. Pero cuidado. ¿A poco no hay algunos que se hacen los oxisos? ¿No? Pues sí. En todo lugar se cuecen habas, dice. Es decir, en cualquier parte. También en Estados Unidos también se hacen los oxisos, no se preocupe, hermanos. No están solos. Y ahí en Argentina también. Y en Perú también. Colombia, sí. Y en Europa, más. No se crea. Pues también hay, hermanos. O sea, en todo lugar hay personas que se hacen pasar por santos, pero que no lo son. Cuidado, porque es una afrenta en contra de un Dios que sí es santo y que todo lo sabe y que todo lo conoce. ¿Cuál es el cuadro personal? En primer lugar, habiendo hecho este contexto histórico que acabamos de hacer, es que el pecado por naturaleza mora en esta carne de este cuerpo caído. Como decía el apóstol Pablo ahí en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí está. Ya lo traemos. Habla si quisiéramos ver la figura en general, está hablando del pecado que mora dentro de mí. Cuando nosotros queremos ignorar esta naturaleza caída, es que nosotros nos creemos autosuficientes y es donde más nosotros vamos a fallar. ¿Por qué vamos a fallar? Porque no nos abandonamos a la gracia de Dios, sino que creemos que nosotros merecemos esto o aquello o lo otro. Y llegamos al punto en que nos creemos tan espirituales con el derecho de poder señalar a uno y a otro, porque ellos son menos espirituales y yo soy el más espiritual. Pero cuando uno entiende que tenemos todos esa naturaleza caída, entonces todos estamos en el mismo nivel y lo único que nos puede salvar y perdonar es la sangre de Cristo Jesús.
Por lo tanto, no estoy yo en condición de señalar a nadie que es menos que yo, porque todos estamos en el mismo nivel. Porque tenemos la misma naturaleza. Es importante entonces volver a observar que la ley de Levítico 15 trata del flujo y la emisión de semen en el hombre y de la sangre en el caso de la mujer durante la menstruación. Los dos casos, el del hombre y el de la mujer, nos muestran que hay algo malo en la simiente. Hay algo malo, por decir, dentro, es inherente al ser humano. Tenemos que reconocer esto porque Dios nos está de alguna manera condenando, no está condenando, perdón, esa relación conyugal ni tampoco la emisión del hombre. Pero dice, no te condeno por eso. Pero dentro de ti hay algo malo. Y ese algo malo se llama esa simiente que contamina, no el acto en sí, no la emisión, ni la menstruación, no es eso, es la simiente que está dentro de nosotros que hace que pueda salir todo lo malo que hay ahí. Este pasaje nos recuerda que hay algo bastante malo en la simiente del hombre que lo anda contaminando permanentemente. Recuerden, la única simiente del hombre que no fue contaminada es la de Dios, es la de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no fue concebido de una relación sexual. Entonces no hubo transmisión de simiente. Porque fue el mismo Espíritu Santo quien obró. Pero cuando hay esa transmisión de simiente, entonces ya está contaminado. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí o no? Ok. Eso yo les explicaré en otra oportunidad un poquito más amplio, ¿verdad? La simiente del hombre se contaminó cuando en Génesis 3 con el pecado, y debido a esto todo lo que toca contamina. Debido al pecado, los hombres ahora nacemos a la semejanza de Adán, conforme a su imagen. Y alguien dirá, ¿pero acaso no fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios? Sí, pero Adán le echó a perder. Se perdió, nacimos torcidos así y contaminados por el pecado. Fíjese, vamos a Génesis 5:3 para poder entender un poquito más esto. Génesis 5:3. Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos recuerdan eso? Pero vamos a Génesis 5:3, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Es decir, Set, a la imagen y semejanza de quién fue. Pero Adán ya estaba caído. Ya no tenía la imagen de Dios. ¿Captaron la idea ahora sí? Ahora comprendieron, se dan cuenta. Y entonces todos los descendientes, pues a imagen y semejanza, de ahí salimos. Porque Adán ya había caído. Es por esto que la Biblia dice que cada bebé, salvo Jesús, se concibe en pecado. Incluso el salmista en el Salmo 51:5 lo dijo: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No porque fue un adulterio o algo, no, sino porque él entendía, tenía ese entendimiento de parte de Dios, cómo es la naturaleza caída del hombre. La simiente que fue ahí transmitida ya era pecaminosa, por eso que fue concebido en pecado. Y debido a esa simiente contaminada, todos nacimos contaminados, muertos cuando nacimos físicamente, muertos espiritualmente. Romanos 5:12, fíjense lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Ya nacemos con esa tendencia al pecado. Sigamos ahí en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estábamos muertos, sí o no? Sí, pero Cristo nos dio vida. Andábamos errantes y Dios nos ha dado una patria celestial. Andábamos sin un futuro, con un futuro incierto, pero Dios nos ha dado seguridad.
Es lo que ha hecho el Señor a nuestro favor. Cuando nosotros no, pues nadie daba algo por nosotros, el Señor dio su propia vida a favor suyo y mío. Por eso que cuando nosotros comenzamos a conocer más a este Dios excelso, a este Dios maravilloso, hermanos, entonces es que nuestro corazón comienza a llenarse de gratitud cada día más. Comenzamos a vivir agradecidos con Dios. No hablo del agradecimiento que se tiene cuando comes, porque dices gracias Señor por los alimentos y a la justa te acuerdas de eso. No, hablo de un corazón agradecido las 24 horas del día. Y aún en las circunstancias cuando parezcan que no van de acuerdo a nuestro criterio, podemos agradecer a Dios y levantar nuestra mano y decirle gracias Señor, porque sé que en medio de todo tú sigues siendo mi Dios. Entonces Dios no estaba condenando los actos físicos que se mencionan en Levítico 15, fíjese, no, nada de eso. Él está señalando la simiente contaminada que está en el interior del ser humano, que todo lo que toca lo hace inmundo. A eso se está refiriendo. Y esto nos lleva a dos cuadros doctrinales que vemos aquí en Levítico 15. Y vamos a ver el cuadro doctrinal. El hombre con simiente contaminada es un cuadro de la humanidad. Cuando nosotros leíamos del versículo 1 al 15, ese flujo persistente es un cuadro del pecado en el inconverso. ¿Por qué? Porque el inconverso, el que no ha sido regenerado, está pecando ¿qué? Persistentemente, constantemente. Vive para pecar. Es este hombre. Es este cuadro. Cuando vemos el hombre que tenía emisiones de semen permanentemente, estamos viendo un cuadro. ¿Por qué? Inmundo permanentemente, constantemente estaba inmundo. ¿Es cierto o no? El hombre aquí, el cuadro del hombre inicuo, del hombre que no ha sido regenerado por el Señor, es así. Su vida es de ¿qué? De inmundicia permanentemente. Está inmundo todo el tiempo de su flujo, pero también todo lo que él toca queda inmundo. Todo. Y aún el que llega a estar en contacto con todo lo que tocó también puede quedar inmundo. ¿O no es cierto? Sí. Un hombre que no es regenerado enseña las mañas a otro, a sus hijos, y ya los hizo inmundos. A su compadre y a su comadre también. Y ya fueron inmundos y comenzaron más a propagarse la inmundicia. ¿O no es verdad? Claro, ahí está. Vemos aquí en el versículo 13, lo que leímos, perdón. Vemos otra vez el cuadro de los 7 días. El hombre está encerrado, ya dijimos, ¿no? Los 7,000 años, y eso también les expliqué con anterioridad. Los 7,000 años, mientras que Dios trata esta cuestión del pecado en nuestra simiente. Y al 8º día, ya sabemos que es un cuadro justo después del milenio. Dios va a juzgar a cada uno según sus obras. El que tiene el sacrificio es el que se purifica, el que tiene la salvación. Otro no. Versículos 16 al 18, solamente estoy repasando lo que ya leímos de Levítico. La emisión de la simiente contaminada es un cuadro de la erupción del pecado en un santo. ¿Por qué? O sea que esto no requiere sacrificio, pero uno tiene que lavarse con agua. Fíjense, miren la relación. Nosotros pecamos, ¿sí o no? Claro, pero ya no necesitamos que Cristo vuelva a morir por nosotros, ¿o sí? No, ya fuimos perdonados, pero sí tenemos que, ¿qué cosa? ¿Cómo? Pues sí. ¿Se dan cuenta? No era considerado pecado, pero tenía que lavarse, porque estaba considerado inmundo hasta la noche. Nosotros ya no practicamos el pecado, es decir, ya no vivimos para pecar. El mundo sí vive, incluso en la noche está maquinando, mañana voy a transar al de la esquina, ahí el que vende tacos en la esquina, y ya está pensando qué cosa va a hacer. Pero el que nació de nuevo ya no está con eso, pero eventualmente puede pecar, pero ya no está condenado, porque el Hijo de Dios siempre se va a arrepentir. Esa es la actitud verdadera de un hijo de Dios. Pero no está jugando con Dios. Lo que menos quiere es pecar contra ese Dios santo, contra ese Dios que tanto lo amó que mandó a su Hijo unigénito. ¿Quién quiere pecar contra Dios? Levante la mano. Nadie. Ah, bueno.
¿Se van entendiendo entonces? Es lo que tiene que ser. Entonces vemos un cuadro de nosotros limpios, purificados en Cristo, pero que todavía andamos con el viejo hombre adentro, el pecado, esa naturaleza pecaminosa. Cuando este viejo hombre estalla, tenemos que reconocerlo, tenemos que limpiarnos con agua, o sea, con la confesión que hicimos de reconocimiento, decirle a Dios, arrepentirnos y con el lavamiento de la palabra de Dios. Sí, eso ya lo hemos explicado ampliamente. La mujer con simiente contaminada es un cuadro de la nación de Israel. Fíjese, ahorita va a entender por qué. Vemos este cuadro ahí en los pasajes de los evangelios que cuentan la historia de una mujer enferma que padecía un flujo de sangre persistente. Fíjense en cuántos años había durado su enfermedad. Ya se lo leí, voy a leerlo nuevamente. Mateo 9:20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Marcos 5:25, vamos a ver. Pero una mujer que desde hacía 12 años, solamente estamos confirmando, 12 años, padecía de flujo de sangre. Ahora, el número 12, hermanos, en la Biblia es un cuadro de la nación de Israel. ¿Por qué? Tiene sus 12 tribus. Por eso el 12 va asociado al pueblo de Israel. Israel dejó que la carne lo controlara y debido a esto su vida se derramaba de ella. La vida de esa carne de sangre, ahí está, persistente, 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 persistente. Eso es lo que representa esta mujer. Si Israel tuviera la fe en Cristo como la mujer de los evangelios que acabamos de leer, la mujer del flujo de sangre, podría sanarse de su enfermedad. Pero lamentablemente no es así, hasta el día de hoy lo seguimos viendo. Seguimos viendo aquí de Mateo 9:20 que estábamos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, o sea, no lo decía para todos, sino dentro de sí, pensando, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Si el pueblo de Israel tuviera esa fe en Cristo Jesús, también fuera salvo, no tuviera que estar esperando todo este tiempo. Todo lo que ocurre en la palabra siempre es un cuadro de algo que Dios nos quiere mostrar. Nada de lo que está aquí pasa desapercibido. El mismo pasaje de Marcos que hace referencia a lo mismo dice, pero a una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, por eso lo leí. Porque Marcos es así. Marcos es como que bien claridoso, dicen algunos. ¿Ah? Sí, y antes le iba peor, o sea, se había gastado todo. Y así es cuando algunos, en lugar de poner su fe en el Señor, ponen su fe en otros y gastan todo y les va peor, pero como en feria. ¿Sí? Y después de haber despilfarrado todo, vienen al Señor. Conozco gente, fíjense, hablando, no siempre es monetario, pero había una persona, imagínense, que tenía mucho dinero, demasiado dinero, y gastó todo su dinero. Cuando ya no gastó, cuando ya no tuvo nada que gastar, cuando no había opción para él, se acercó al Señor. Sí, se acercó de verdad y Dios lo sanó. Y veía que en la iglesia había tanta necesidad y dice, ¿por qué antes no conocía a Dios? Hubiera dado, fíjense, hubiera dado para que se levante esto, hubiera dado para las misiones, hubiera dado para que se construya un templo que no hay, hubiera dado, hubiera. Pero no. ¿Y por qué no podía ser cierto que antes podía venir? Porque su corazón estaba en su dinero. Y cuando el hombre tiene supuesto su corazón, sea en el dinero o en cualquier otra cosa, no quiere saber nada con Dios. No solamente es dinero, es cualquier otra cosa también. No quiere saber nada con Dios. Igual que el joven rico, ¿recuerdan? Por eso que Dios fue drástico, ¿no? Ve, vende todo y distribuye a los pobres. ¿Qué estaba haciendo? Estaba destrozando todo su corazón. Entonces él no quería, él no quiso. Y al no querer, no pasó nada. ¿Que dónde está tu corazón? Cuidado.
Porque el Señor, si tú quieres servirle, te va a destrozar todo por completo, porque Él es radical. Si Jesús fue radical, o yo pregunto, ¿no fue radical acaso tener que ir a una cruz? ¿Sí o no? Para poder morir en una cruz tiene que ser radical. Para poder dejarse escupir, azotar, cargar esa cruz, confrontarse con todos y que todo el mundo le avergonzara y le acusara injustamente, tuvo que ser radical. Un débil, un enclenque, no aguanta eso. Tuvo que ser radical. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no? Es mi pregunta. ¿Por qué no nosotros? No esperemos como esta mujer perderlo todo para recién acercarse a Jesús. Porque cuando tú no buscas a Dios, cuando buscas otra salida, cuando buscas la salida de acuerdo a tu criterio personal, te va a ir peor. A la mujer le iba peor. Dice, nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Peor. Cuando yo hablé de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, no le dijo, primero siembre mi ministerio y después yo hago una oración para que Dios te sane. Porque está muy de moda. De acuerdo como tú siembres, de acuerdo a eso, Dios te va a contestar. No vemos que Jesús cobró. No lo vemos. Y cuando alguien de nosotros recibe ese don de parte de Dios para poder orar por otras personas, es para hacerlo sin esperar ninguna recompensa. Escúcheme bien, estoy diciendo ninguna recompensa. De tal forma que el nombre de nuestro buen Dios sea glorificado y no pisoteado. Porque cuando alguien ya cobró, dice, no, pues, sí, oró y me sané, pero le tuve que dar una buena ofrenda ahí. Sí, a veces algunos han querido darme ofrendas personales y le he mandado que den, no, póngalo ahí de la iglesia. Porque la ofrenda no se da a la persona, se da a la iglesia. Sí. Mira, hermano, colabora con mi ministerio que voy a poner una radio. Pues si Dios te mandó que ponga la radio, Él te va a suplir, no tienes que estar pidiendo a los demás. Porque Dios tiene medios para hacerlo, ¿o no? No, pues, porque tendrá, ¿qué tipo de Dios tendrán, no? O sea, te manda y ahora vete tú como puedes. Si es la obra de Dios, Él va a hacer, porque es la obra de Él. Él va a cuidar, porque Él cuida de sus ovejas, ¿sí o no? Él cuida de su grey, Él cuida de lo que son su iglesia, ¿sí o no? ¿O no estén de acuerdo? Pues claro. Sí, hermanos. Pero por su incredulidad Israel quiere acercarse al Señor para salvación. Y el Señor se acercó tanto, pero ¿qué? A pesar de eso, ¿qué pasó? Lo rechazaron y por haberlo rechazado, Israel todavía sigue inmundo de su flujo de sangre. Fíjense los cuadros. Ahora sí ya lo pusimos todos en perspectiva y ya entendimos. Yo sé que cuando empezamos estaba un poco medio extraño, pero mire cómo lo vamos poniendo en perspectiva así claro y vamos viendo y se nos aclara. ¿Qué hacemos con la contaminación del pecado en nosotros? Para el flujo persistente, el de largo plazo, se necesitaba un sacrificio de sangre. Y este es un cuadro de la salvación, hermanos. Por el sacrificio de Jesucristo, si usted no tiene a Cristo, entienda, no puede hacer nada para purificarse a sí mismo. La contaminación del pecado forma parte, es inherente del ser humano, por naturaleza. Ya lo venimos trayendo. No es que recién, no, ya la traemos. Solamente el sacrificio sustituto de Cristo puede salvar, nadie más. Nadie más. Solamente este sacrificio puede limpiar de la contaminación del pecado. A veces algunos me han dicho, se ponen medios ahí tristes, ¿no? Ay, mira cómo murió Jesús. Yo hubiera querido morir por mis pecados, que no lo hubieran crucificado a Él. Pues hubieras muerto, te hubieras ido al infierno, le digo. Sí, porque ¿qué tal si lo hubieran sacrificado? Él no era santo, no es puro, no es justo. Una muerte más. Se requería de la muerte de ¿qué? De uno, pero sin mancha.
santo, justo, que nadie tenga de qué acusarle. Y el único que pudo cumplir eso, toda esa perfección, es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. ¿No? Porque a veces van como esos sentimentalismos. Pues no. Lo que tenemos que hacer es agradecer al Señor. Es arrepentirnos, es comenzar a obedecer. Es lo mejor que podemos hacer. Otra cosa no podemos hacer. Si no estaríamos pues como aquellos que viven en los monasterios, ¿no? Ahí enclaustrados, algunos negándose a ciertas cosas, a ciertos de repente comidas, a cierto tipo de vestimenta, algunos de repente yendo de rodillas y todo. ¿Pero de qué sirve? Nada. El sacrificio perfecto ya fue hecho. No se requiere absolutamente nada más. Por gracia sois salvos. ¿O no es por gracia? Mediante la fe. Mediante que la fe como el puentecito, ¿verdad? Y esto no es de vosotros, pues es un regalo extraordinario de un Dios extraordinario. Para el flujo o la emisión normal, es decir, de corto plazo, se necesitaba ¿qué cosa? Lavarse con agua. Después de que nosotros nos convertimos a Cristo, somos salvos, seremos salvos para siempre, porque no depende de nosotros, sino depende de Cristo, del perdón que nosotros hemos recibido. Pero aún así, salvos, declarados justos, porque el Señor ya nos ve incluso en lugares celestiales. ¿Cuántos recuerdan eso? Pues lo que nos ve el Señor, no, delante de Él somos limpios. Todavía el pecado que mora en nosotros nos echa a perder. ¿A poco no? Fíjese lo que dice la Biblia. Ahí en Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está hablando Pablo. Imagínense, eso dice Pablo, ¿qué será de nosotros? Tenemos esa tendencia. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, no en el ser espiritual regenerado, sino en la carne, en el hombre viejo todavía, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, de vez en cuando este pecado, ese hombre viejo que está ahí, se sale y nos contamina. Pero no le dije que salga permanentemente, eventualmente. Ese es el nacido de nuevo, ¿verdad? Eventualmente. O sea, de vez en cuando pecamos. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este mundo. Esa es la razón. Y cuando andamos así en la carne con un flujo de contaminación, contaminamos todo lo que tocamos. Necesitamos ¿qué cosa? Reconocerlo, necesitamos arrepentirnos, necesitamos lavarnos con agua, como dice la palabra. Ya eso también lo hemos explicado. Pero hay que entender el propósito de Dios es que nosotros dejemos ese viejo hombre, que no le apartemos más. ¿Por qué Dios? A ver, mire usted la siguiente figura. ¿Por qué Dios, aun cuando nos salva, todavía Dios no saca ese viejo hombre, sino que todavía lo deja ahí? ¿Sabe para qué? Para que nosotros reconozcamos que necesitamos todavía de Él. Que nosotros reconozcamos que necesitamos todavía de Él. Que podamos vivir dependiendo únicamente de Él. De su fortaleza, de su cuidado, de su protección, de esa guía que nos da su Espíritu Santo. Por eso no solamente dependemos de Él para salvación, dependemos de Él para todo. Si es que usted depende, ¿no? Yo no sé. Pero debemos depender para todo. Aún para las decisiones tal vez que parezcan insignificantes, tenemos que depender de Él. Porque cuando dependemos de Él, no fracasaremos. Cuando dependemos de Él, siempre caminaremos por los caminos que Él nos ha trazado. Es por esto que Él nos ha mandado a andar en el Espíritu y por el Espíritu. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no, y esto es contundente, no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, no vivas para satisfacer los deseos carnales que traen. Y en Gálatas
5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, ¿qué más? Pues andemos también por el Espíritu. Si tú eres espiritual, pues anda como espiritual. Imagínense una hermanita que dice que es muy espiritual y anda de lengua floja. Pues no, no está andando como espiritual. ¿O sí? ¿O a poco sí? Pues no. Porque si es espiritual, tiene que andar como espiritual. No solamente es decir, sino hacer. Lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se vive. Eso es lo más valioso. No podemos vivir la vida cristiana en la carne y por la carne, porque la carne está contaminada. La carne tiene esa tendencia al pecado. Tenemos, hermanos, que depender, por lo tanto, del Espíritu, porque Él nos va a guiar siempre conforme a su palabra. Entonces, que sea nuestra costumbre lavarnos siempre en la palabra, mientras nos vamos despojando cada día más del viejo hombre para andar en el nuevo, que es en Cristo Jesús. De tal manera que podamos decir, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.